Rebeca te la deja chueca. No sé, weón. Pero weón. Ya no Es que no partía y por no Jorge. podemos hacer algo serio nunca, weón. Pero, weón. ¿Cómo? Dejaste el espacio. Puta la weá, es que me estaba concentrando, pues weón. Ya, ahora no va a poder partir porque este weón está atorado, pues weón. Cineclub es un podcast patrocinado por... ¡Nada, Leo! ¡Si nadie paga! ¡Pero somos independientes! Cierto, pero tú, que nos escuchas, nos puedes apoyar dejándonos comentarios, compartiendo nuestro material y también siguiéndonos en Spotify e Instagram. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿Qué tal, Qué rico. festival? Qué rico estar acá de vuelta con una sección que teníamos un poco botada. Porque... Abandonadísima. Abandonadísima. Lo que pasa es que es una sección que tiene demasiado éxito. Una cosa increíble. La gente se amontona para escuchar esta sección que tenemos en el Cineclub que se llama... Nosotros internamente la llamamos Cineclub con Artrosis, pero en realidad son películas clásicos del cine de antes del año 1960 y hoy día tenemos un panel de lujo con el señor Diego. Hola, Saludos. hola. Bien, Don aquí, Juan Carlos. muy feliz de hablar. Hola. Uy, qué sexy. Es que Marco me pegó esa costumbre. Y don Pedro. Holanda, ¿qué tal, ca? ¿Cómo anda, amigo? Qué sexy. Eso sí que es sexy, weón. No, hacer alusión a Claudio Reyes, no sé si en paz descanse, no es muy sexy, weón. Cada uno con los No, fetiches que tiene nomás. Po. Mira, menos mal que la sección viejita no la escucha nadie. Así que... Pero Es verdad. ahí tenemos la conexión pues, de fetiches, psicoanálisis y vamos a hablar del gran Hitchcock con Rebeca de 1940, una película que tiene harto de eso. Oye, yo quiero hacer una... O sea, a mí me nace una reflexión por un tema bien personal Al con tiro. esta sección, en particular con esta sección de películas clásicas. Bueno, básicamente esta reflexión nace de una frustración bien recurrente de mi parte, que he recomendado muchas películas clásicas que al final son solo para ser rechazadas por las personas que yo creo que esperaban otra cosa de mis recomendaciones. Estoy hablando de películas que son realmente joyas o yo considero joyas del cine. Pero no ¿qué se la porque sean- recomendáis? No, en gente en general, mira, yo creo que es porque el espectador moderno enfrenta las películas con las expectativas equivocadas. Y yo creo que igual es lógico eso. El cine clásico es por decirlo ahora, es un universo bien distinto al que está acostumbrada la gente y al que estamos acostumbrados nosotros ya. Igual no hemos pasado un poco al cine más moderno. Los tiempos, la narrativa, los recursos visuales responden a otra época. De hecho, esta película es un buen ejemplo de eso. Y creo que de repente recomendar las películas así como decir, esta es una joya, esta es una gran película, a personas que probablemente con eso se van a armar de otra expectativa, probablemente puede ser un error. ¿Cachai? Yo creo que de repente decir esta película es buena o es mala no es lo que tenemos que hacer, sino que hay como que invitar a descubrirla por el contexto. Yo creo que y esta película es como, yo creo que es especial para eso. ¿Por qué fue relevante en su tiempo? ¿Cómo se conectaba con la historia del cine en aquella época? ¿Cachai? ¿Qué la hace única dentro de su género? ¿O qué hace único a ese director dentro de su género? ¿Cómo revolucionó la industria, etcétera? Más que calificarla como un joyón, así como una película imprescindible, etcétera. Yo creo que hay que matizar, y yo creo que eso es súper importante cuando uno recomienda una película. A mí me pasa mucho que ve esta película, es muy buena y me quedo ahí y no matizo. Yo creo que en estos episodios deberíamos poner como, no sé, como los stickers que podríamos incluir en fotografía. Deberíamos colocar en algún momento esos detallitos. ¿Por qué esta película es tan importante? ¿Por qué es tan relevante dentro de la filmografía de alguien, dentro de la historia del cine, etc.? Bueno, es una propuesta, una reflexión, porque a mí me ha pasado mucho y de repente me siento frustrado de que la gente, no sé, siento que rechaza las películas, como que no las disfruta, porque no se pone en el mood de disfrutar una película clásica, sino que está esperando algo equivocado.
Y esta, por ejemplo, como está diciendo el contexto, sí tiene como cosas especiales de que uno puede pensar en que es la primera gran obra de Hitchcock, quizá. Tenemos El hombre que sabía demasiado un poco antes, pero no al nivel de lo que podría ser esta, y que también es la primera película de Hitchcock en Estados Unidos. Así que ahí tienen dos primera película de algo. Sí, notable. Y aparte, yo creo que una de las cosas interesantes de esta película es que, como decís tú, primero que nada es Hitchcock. O sea, es como cuando a uno le mencionan Hitchcock, que claro, es un director súper conocido, que en esa época probablemente no era un director muy reconocido, pero a esta altura sí, y uno cuando piensa en Hitchcock, ¿qué es lo que piensa automáticamente? En Psicosis, en Vértigo, en como las películas que hizo posteriores a esta, pero yo creo que acá este es para mí es una de las grandes películas de ¿cómo se llama? De Don Alfredo. Y de otra, si vamos a hablar de Hitchcock, para hablar de esta película también tenemos que hablar de Selznick. Sí, es que yo creo que eso es una de las gracias de esta conversación, o de este tipo de conversaciones, que podemos sacar a colación un montón de elementos de productores, de personas, de personalidades, de historia que son los que forjaron el cine en su época, pero que en este tipo de películas son como súper interesantes para poner el contexto de lo que sucedía en este tiempo y por qué esta película pasó a ser relevante. Yo creo que no solamente el productor, están los actores, cómo llegaron a elegir al casting, etc. O sea, hay un montón de cosas que son súper entretenidas de revisar aparte de la película. Claro, aquí porque yo decía Selznick, porque tenemos de que esto es el año 40 y en el 39 Selznick también ya había ganado el Oscar con una que nosotros ya hablamos, que es Lo que el viento se llevó. Así que el tipo se sacó dupleta. Y recomendamos mucho que vayan a escuchar ese capítulo porque está muy entretenido. Está bueno ese capítulo. Que algo tiene con esto. Tiene que ver con las actrices, tiene que ver con los actores. Algo de relación tiene. Oye, pero partamos primero, no sé si les tinca, pero haciendo como un resumen de qué es lo que es la película primero. O sea, de qué se trata Rebeca, y después quizás nos tiramos con algunos detalles y algunas cosas relacionadas con la historia de la película. Juan Carlos, tú tenías ahí un resumen, ¿no? No, yo les puedo contar un poquito de qué se trata esta película Rebeca, que como ya dijimos, dirigida por este maestro, para mí uno de mis directores favoritos, Alfred Hitchcock, que obviamente es un thriller psicológico, una de las cosas que mejor sabe hacer este caballero, que se estrenó en 1941, basado en una novela, que me parece que tiene el mismo nombre de la novela, ¿cierto? Tiene el mismo nombre, sí. Y la historia es de una joven que es bien tímida e inexperta, es una dama de compañía, y que tiene una vida que da un giro completo cuando conoce a un hombre adinerado y por estas cosas del destino se casa con él. Pero después de un tiempo de casado se da cuenta que durante toda su vida de matrimonio va a ser comparada con la ex esposa de este señor, de su marido. Y finalmente esta persona se empieza a enfrentar a los recuerdos de Rebeca, que es la ex esposa, y además aparecen personajes bien misteriosos como la ama de llaves Mrs. Danvers. Está completamente obsesionada, no sé cómo decirlo, obsesionada es la palabra, con la difunta esposa del marido de nuestra protagonista, que dicho sea de paso, nunca sabemos el nombre de la protagonista. Yo creo que es una precisión solamente para las nuevas escuchas. Dama de compañía era una señora que era como la junior de una vieja. No era una prostituta. Oye, sí, Pedro. No es Anora. Pedro, claro. Sí, es verdad. Sí, Claro. valga la precisión. No, está vacacionando con la señora y llega este multimillonario a robarle a su trabajadora casándose con ella. Y tiene que ponerse en los zapatos de la ex, cosa más difícil. Película guionada por dos personas que no conozco, Robert Sherwood y John Harrison, que también se encargó de ser el productor. El elenco principal es Joan Fontaine, nuestra protagonista, una señora muy elegante, y Laurence Olivier, que es el marido, que se llama Maxim de Winter, no sé cuál es la pronunciación,
el inglés jamás me acompañará. Y tiene una tremenda banda sonora. No sé si le vamos a entrar en algún momento ahí, le vamos a hincar el diente. Una banda sonora a cargo de Franz Waxman. Tuvo 11 nominaciones a los premios Oscar y se llevó el premio a lo que hoy día sería Mejor Película y también a Cinematografía. O sea, Hitchcock ganó Oscars. Es que, ¿sabéis qué, Pedro? Ahí hay una apreciación, una precisión que hay que hacer. Muy bien. Lo que pasa es que el Oscar a Mejor Película no siempre se llamó Mejor Película, ese premio. En esa época se llamaba así como a la mejor producción, y que de hecho por mucho tiempo fue así. Entonces era un premio directamente a la productora, a la empresa que invirtió y a las personas que se encargaron de que la película sucediera. ¿Está ahí? Outstanding Productions, algo así. Ustedes ya entienden. Al socio capitalista. Entonces Hitchcock estaba nominado como mejor director y no ganó ese premio, pero sí ganó lo que sería mejor película o mejor producción, y no le corresponde la estatuilla a él. Claro. Y el guión no fue de él, así que... No, claro, entonces no tiene nada que hacer. Mira, de hecho, fíjate que Hitchcock le pasó esto un montón de veces, porque con Rebecca perdió contra John Ford, contra Las Uvas de la Ira. Sí, claro. Peliculaza. Después con Spellbound perdió con Billy Wilder. Después con Notorious, peliculón también, perdió con William Wyler. Con La Ventana Indiscreta perdió con Elia Kazan. Y con Psicosis volvió a perder con Billy Wilder, este caballero. Ahí con Billy Wilder perdió con una película que también tenemos un capítulo muy entretenido, que es del The Apartment. O sea, este weón tiene mala wea, igual que a Scorsese. Como que siempre que tiene una película, ese año justo sale una mejor. Claro, sale una mejor. Sí, pero mira, fíjate que probablemente otros directores actúan dentro de la producción o son parte del staff de producción. Hitchcock nunca lo era, por lo tanto no era merecedor de la estatuilla por el premio de mejor película. Mira la locura, pero nunca fue galardonado como mejor director, algo que claramente se merece. Pero le entregaron un Oscar honorífico, ¿no? Claro, y su discurso fue muy elocuente. Se paró en el estrado y dijo: gracias. Bravo. Un aplauso. Bravo. No, lo aplaudieron de pie. Sí, eso... Pero volviendo un poco como a la película, a mí me gusta porque nosotros vamos a hablar de Hitchcock, suspenso, thriller psicológico, pero al principio tiene muchos códigos de comedia. Cómo se van conociendo Maxim con este personaje sin nombre, que a mí es una cosa que me encanta, porque en esta película hay mujeres fracturadas en la forma. O sea, ella no tiene nombre y Rebecca no tiene imagen. Sí. Esa cuestión, y eso se pone desde el principio, porque desde el principio nosotros vamos a tener el fantasma de Rebecca, aunque no lo veamos. Lo estamos viendo en los primeros minutos cuando él está parado frente al barranco. El barranco. Ya está Rebecca ahí, pero nosotros ni siquiera lo sabemos. Los primeros minutos es invisible, aunque su presencia sí existe. Oye, entonces me despaché pedazo de spoiler en el... ¿Por qué? Porque No, dije para que nada. Rebecca era la esposa muerta. No, pues sí, sí. No, pues se sabe el tiro. Se sabe el tiro que él es viudo. Po. Se sabe que él es viudo, pero lo que no se sabe es que la señora había muerto en extrañas circunstancias. Se sabe que es viudo, no se sabe que es un fantasma. En el sentido de una forma Sí, más se entiende. distinta. Oye, Claro, yo voy a porque- agarrarme al tiro del comentario ¿Del de muerto? Diego. Ah. Porque hay algo que es... No sé, que el propio Hitchcock dice: esta película no es 100% mía. O sea, como que no es una producción como a él le gusta hacer o le gustaba hacer películas. Y dijo Diego además que esta era la primera película hecha para Estados Unidos, para Hollywood, básicamente, con un productor que es el mismo productor de Lo que el viento se llevó. Por lo tanto, está presente mucho la intromisión de la producción, y a lo mejor todas esas cosas que tú estás diciendo, Diego, no sé si son los elementos que Hitchcock hubiese querido colocar en la película para contar su historia, sino que en el fondo se la americanizaron
en el proceso de producción. Y también tendríamos que ver cuánto es de la capacidad de manipulación de la obra original. Yo creo que ahí va. Pero es que yo creo que la obra original, de hecho Hitchcock... A ver, transparentemos un poquito. Hay un libro de François Truffaut, muy conocido, que se llama El cine según Hitchcock, donde él entrevista a Alfred Hitchcock y tiene un capítulo donde empieza entrevistándolo sobre esta película, y ahí hace hartas declaraciones que igual se prestan a interpretación. Por ejemplo, lo que estamos conversando, que yo no sabría interpretar si él realmente le gusta esta película o no, la considera como una de sus películas con cariño, la quiere o no. Más me parece que no. Y ahí aparecen otras cosas. Me da la idea que esta película, él toma una historia que era muy del siglo anterior, muy del siglo XIX, y él con su maestría la lleva a que sea una buena historia contada en el siglo XX. Por lo menos lo que se interpreta de las palabras de lo que conversa con François Truffaut. Sí, y adicionalmente, como también lo mencionamos, esta película es del productor Selznick, que es la película que viene después de Lo que el viento se lo llevó. Si escuchan el capítulo, o si ya escucharon el capítulo de Lo que el viento se llevó, ahí hablamos que la producción tuvo muchas, no sé cómo decirlo, chimuchina detrás de quién elegir a la protagonista, quién iba a ser el actor y como ese tipo de cosas. Acá también se produjo un efecto más o menos similar, o sea, es un año después nomás, y también hubo temas con relación a cómo se eligió al protagonista. Laurence Olivier no era un tipo que hacía mucho cine en esa época, sino que era un tipo más de teatro. Cómo se eligió a la protagonista, que es Joan Fontaine, que Joan Fontaine es hermana de Olivia de Havilland, que Olivia de Havilland aparece en Lo que el viento se llevó. Entonces hay todo un tema de como de una tipo como farandulandia de qué es lo que pasó con la elección de por ejemplo, de la protagonista. Adicionalmente, Laurence Olivier estaba casado, creo que no estaba precisamente casado, pero en esa época ya estaba junto con Vivian Lee. Vivian Lee es la protagonista de Lo que el viento se llevó, que también Laurence Olivier lo que él quería era que la protagonista de Rebecca fuera Vivian Lee, su señora. Pero no daba el papel, porque en realidad el papel de la, ¿cómo se llama?, de la segunda señora, la que no tiene nombre, es una mujer un poco más como más frágil, más como, no sé, más vulnerable, más como no es una mujer fuerte como el por ejemplo, no sé, por el papel que hace Vivian Lee en Lo que el viento se llevó, una tipa que es pura fortaleza. Acá no, pues se necesitaba alguien más que fuera como un pollito, y Joan Fontaine daba perfecto ese ¿cómo se llama?, ese papel. Entonces como que Laurence Olivier de partida ya estaba al principio medio choreado o no tan contento por el hecho de que no eligieron a la actriz que él quería. Entonces entiendo que ahí también hubo algunos roces entre los actores de la película. Las weas que se quejan a veces los weones, weón. Tienen la oportunidad de trabajar con gente tan talentosa al lado y no, weón. Apoyerado nomás, weón. Pero yo hay que mirarlo con otro ojo. Era otra época. No siento que por lo menos que la pueda haber truncado esta película por ningún lado. Como que no le siento le faltaron detalles, cosas que no hizo, porque por ejemplo esas construcciones psicológicas en base a la arquitectura muy de Hitchcock, no veo como que le haya faltado tanto. Mi teoría es la siguiente. Mi teoría es que Hitchcock me parece ser un caballero en ese sentido. Leyendo la entrevista con Truffaut, no en ningún momento tira caca. Pero me da la impresión que él fue capaz de manejarse tan bien con la producción para lograr las cosas que a él le gustan en una producción cinematográfica. Eso. Y por supo eso transar. Sí, después conocido de que Hitchcock le gusta mucho la producción y de películas posteriores va a ser productor. Así que... bueno, es que cachai que ahí está la plata y el premio. Bueno. Ahí está sí. Bueno, hay cosas que se nota la mano de Hitchcock inmediatamente. Hay muchos juegos de luces y sombras en varias escenas que se nota la mano de Hitchcock. Por ejemplo, en el momento están viendo películas antiguas y entonces toda la luz es la que emana el proyector. Y no sé, bueno, John Fontaine se manda un comentario relativo a la ex esposa, ¿no? Algo como que hiere el orgullo de Olivier,
y este se para y como que la mitad de la cara está tapada con la sombra, con cara enojado, mientras que ella, con un contrapicado hacia abajo, está así completamente iluminada los ojos, así como casi llorando. Y esas son como pequeñas cosas, talentos que tiene Hitchcock que se notan en la construcción de las escenas, y esa es marca registrada de él, toda su filmografía. Esa escena es joya. Esa escena es joya. Igual que las iluminaciones que le tiran la cara a Danvers durante toda la película. Sí. Bueno, Mira, ¿se dieron cuenta que Danvers, perdón Pedro, pero se dieron cuenta No sé. que Danvers es un personaje que parece que no camina, como que flota? No, Sí. flota. Sí, pues flota. Y nunca llega. Siempre aparece. Sí, es verdad. Sí. A mí Danvers me parecía que es un proto Norman Bates. Mira, Puede ser. mira. Pero No, y tiene todo. Pues, si tiene en Danvers está esta pulsión sexual reprimida, que es la Con la homosexual exesposa. que tiene con Rebeca. Claro, yo creo, lo que yo siento al verla, o lo que sentí al ver la película, es que Danvers tiene un amor tan profundo por Rebeca que quiere convertirse en ella. Y por eso su acto final es morir en la habitación donde también, de donde se suicidó Rebeca. Entonces, como que esa idea de tu personalidad transformarse a otra, de la forma que Norman Bates se transforma en su mamá también, es como la misma idea, pero un poco menos desarrollada, o tal vez un poco menos clara. Por eso digo Ya. que la idea estaba. A mí yo me conté una tontera en todo caso con el tema de la señora Danvers, que ¿vieron alguna vez usted la película de Adam Sandler de Mr. Deeds? Sí, Donde con la John Winona Ryder. Turturro hacía como de mayordomo, que también pues aparecía así como de repente, como que no, Sí. como que también pues no, como que no caminaba, sino que como que te das vuelta y estaba el weón ahí como, era como algo parecido a eso, pero en tono comedia obviamente, me acordé de esa tontera, ¿no? Sí. Qué El señor personaje Bates. Danvers. Sí, buen personaje Danvers. Entonces, claro, Danvers es el personaje que aparece, y es un personaje que en verdad tampoco es, sino que quiere ser. Está en un constante devenir. Y que tiene una simbiosis con otro personaje que se llama Manderley. Que es el hermano ¿Quién? de la Rebeca, Como ¿no? Manderley en la mansión. Perdón, verdad. La mansión en sí misma tiene modificaciones psicológicas, de que se amplía con los lentes, con las luces, amplía las habitaciones, las cierra, hace los juegos de luces, y Danvers corre por este lugar como si fuera su propia habitación, porque lleva tantos años y está unida. Entonces como dos personajes, y Manderley está loco, como Castillo. Oye, mencionaste la mansión, el castillo en realidad. Y aquí hay un cliché, o sea, para mí decirlo es un cliché. Es un personaje más dentro de la película. ¿Cómo se llama? Manderley. Es tan no cliché, o sea, es cliché sí, pero Manderley incluso te quiebra el guión, porque veníais de toda esa como estructura de comedia, y cuando llega a Manderley aparece como el misterio, y después Exactamente, sí, y totalmente. esa cuestión, y es cerrada, porque durante todo como ese segundo acto va a estar todo el rato en Manderley. Es maravilloso. Y se fijaron que cuando parte la película, que muestran así como la escena, como una cámara que va entrando como un bosque hasta donde aparece, hasta que aparece Manderley. Anoche Eso. soñé que estaba en Manderley. Entonces está en Manderley, eso es toda una maqueta. Es que, de hecho, esa es una maqueta y no existe ese No, castillo. claro, no existe. De hecho, es precioso ese efecto porque lo logran. No es la única escena, no es la única toma donde lo muestran, como lo muestran de lejos. De hecho, también lo muestran quemándose. Pero logran el efecto de que sea real y te cagáis. Estaba hablando de una película del 40. Sí, pues hay momentos en que hay como un auto que llega manejando y estaciona mientras está todo en llamas, pues. Entonces te hace como la escala. Está bueno Y esa cuestión de que llegan al castillo, presentan a Danvers y se comió todo el resto de los personajes. Oye, pero tú querías hablar harto de Danvers, a ver, Diego, yo te voy a interrogar. No, es que el tema Danvers, para mí, durante la película, esta es la segunda vez que yo la veo, es un pararrayo de cine. A ella es que la utilizan constantemente con efectos de luz, con efectos de sonido, con el tema como de cómo voy a manejar el guión, cómo voy a conversar, todo eso, como que Danvers era un juguete de Hitchcock y hacía como de pararrayo en ella.
¿Cachai? Por eso como que es tan buena. Además de lo que hablamos de como esta media psicopatía y obsesiones que da para una conversación de eso, del tema mental, pero es también por la estética misma del personaje. ¿No? Y ese personaje además hace como va perfilando la personalidad de los dos protagonistas, pues, tanto como del Maxim como de la señorita de Winter, por sus interacciones. Cuando interactúan con ella, tú vas descubriendo, así como vas descubriendo cada vez más sus personalidades. El personaje realmente fascinante como lo ocupa, no solamente el personaje en sí, sino que cómo Hitchcock lo ocupa como herramienta en las distintas escenas para revelarte distintas cosas. Y es como una segunda herramienta tras la marioneta de fondo, porque en verdad, como bien dijo Diego, el fantasma de Rebeca es la presencia no nombrada como el eje que está articulando estos distintos actores en la drama. Porque el problema de John Fontaine también es su inseguridad de no estar en los zapatos de Rebeca. Y uno puede deducir después de la película que al mismo tiempo Danvers tiene celos de que esta no... de que esta... Es rara la sensación, es como un celo de ser la esposa, pero al mismo tiempo una rabia de que no sea la misma Rebeca. Entonces... y al mismo tiempo un duelo no manejado por el señor de Winter. Entonces realmente como esa presencia afuera hace que se articule bien y que tenga, bueno, tiene su remate en ya cuando la película cambia al género misterio. Que serán como que los últimos 20 minutos. Para mí toda la película es de misterio, weón. ¿En serio? No, sí, todo el rato. De hecho, me sentí súper manipulado. No sé si a ustedes les pasó, ¿no? Sí. No, yo me sentí súper manipulado. Bueno, Hitchcock es el maestro en eso, pues, pero eso... Para mí la tercera parte es un juicio. Sí. Ya, yo me sentí súper manipulado, Pedro, todo el rato, porque... A ver, la película al principio, como dice el Diego, es como un tono mucho más light, mucho más comedia. Es como una comedia romántica. Claro, pero ya cuando entramos a la parte después de que se casaron y llegan al castillo, tú no sabís qué está en la cabeza de Maxim. No tenías idea. Y piensas que puede ser cualquier cosa, que puede ser un asesino, ¿cachai? Que no sabes qué le va a pasar a esta pobre criatura que llegó al castillo. ¿Cachai? Pero como que ahí empieza el misterio, po. O sea, yo me acuerdo con Pedro, o sea, como que el misterio no parte desde el comienzo, sino que para mí, yo como que el otro día cuando lo estaba viendo, como que me da la idea que hay como 4 películas en uno. Más que sea una sola película. Pero es chistoso porque ustedes lo toman como misterio y lo está tomando más como terror. Tú lo estás tomando como un thriller psicológico. También, sí. El hombre mientras que la parte del misterio es básicamente el resolver un crimen. Así es. Eso yo también creo que es como las 3 partes. Claro. Yo veo como 4 partes. A ver, dale. Es que yo la veo como 4 partes. Es como ya, está la primera parte que es la comedia romántica, hasta que ellos dos se conocen y salen, no sé qué, y se casan. Ok, ahí como que ahí hay una parte. Después otra parte es cuando llegan al castillo y aparece la señora Danvers y como que es cómo se desenvuelve ella dentro del castillo y en el fondo lo que tiene que empezar a hacer como adecuarse a su nueva función de esposa, pasando de esta comedia romántica a una cosa que es un poco más misteriosa. Después viene la parte de la confesión, cuando ya ¿cómo se llama? No sé si ya podemos hablar con spoilers. Sí, ya. Cuando ya se... Es una película del 40. Sí, cuando ya aparece, ¿cómo se llama? Aparece el barco y aparece el cuerpo del cadáver de Rebeca y él confiesa. Y ahí es como toda esa parte, la tensión de la confesión de él, para mí es como que si fuese casi como si fuese una película aparte. Es como que esa parte de ahí puta, me gusta mucho. Y después viene como la parte del juicio, que es casi como si fuese otra película, fuese una película de juicio donde tienen que demostrar la inocencia de, ¿cómo se llama?, de Maxim. Como, sí. Para mí son como ¿sí? 4 películas en una. Sold. Sí.
En esa confesión hay una escena preciosa que es cuando levanta la cámara y va haciendo desde un pub la descripción de todas las cosas que hizo esa noche. Joya. Sí. Magistral. Oye, yo quiero, aprovechando de lo que está diciendo Jorge, quiero resaltar una vez más, y no solamente en esta conversación de hoy día, sino que lo he hecho muchas veces, la maestría de este director. ¿Por qué? Porque él declara, bueno, primero, este caballero cuando llegó a Hollywood dijo o confesó en algún momento que él venía poco menos que a hacer Titanic. Bueno, él tenía intención de llevar Titanic a la pantalla. Imagínate el proyecto de un director como él recién llegado a Hollywood, eso es lo que quería hacer. Pero en vez de eso le pasan una novela que él consideraba que no tenía nada. Era una novela anticuada del siglo XIX, con una estructura muy rígida y que no tenía nada de tensión cinematográfica. O sea, esas son sus palabras, eso se lo confiesa a Truffaut. Y estamos conversando recién que es una película que tiene toda esta tensión, tiene todo este misterio, tiene una parte que la podemos considerar un juicio, ¿cachai? O sea, ¿cómo llegáis de una novela que él considera que no tiene nada al resultado? Porque esta es una película, padre, nominada a Mejor Película de su año y que yo creo que se lo merecía. Bueno, la que él se lo ganó igual es un peliculón. Y viejo, un capo. La novela creo que es del 30, eso sí. Es como más una... Sí, lo que pasa es que es una novela escrita en el 30, pero es una novela basada en el siglo anterior, ¿cachai? Ya. Ese es el asunto. Y eso es donde Hitchcock no encontraba que tuviera algo que sustancioso para llevarlo a la pantalla grande. En todo caso, espérate, que voy a hacer una aclaración. Ganó mejor película. Lo que no ganó fue mejor director, pero sí ganó mejor película. Y tenía me castigó. Algunas otras que tenía estaba compitiendo con la uva de la ira, estaba compitiendo con el gran dictador de Chaplin. Perdón, está fuerte el brandy. Perdonado. Mira, no, cachá, la cuestión del Titanic. Interesante. Sí, po. Que esa después era la salió intención de este hombre. otra película del Titanic, po, que es la que sabemos que le chorearon todo. Eso también por el choreador por excelencia. Inspirado en... Bueno, son Night to cosas que Remember. tiene el cine, po. Son cosas que tiene el cine. Hay que saber chorear de ese. Esa un día podríamos hablarla, es del 58. Ya, Bueno, comprado. Ya, listo. Compromiso. Comprado Compromiso. ¿De qué año dijiste que es, Diego? Del 58. Cae justito, alcanza. Es la raja Ya, Night to vamos. Remember. Oye, y si hacemos un pequeño análisis de la psicología de los personajes, porque a mí me llama mucho la atención los dos personajes. Oye, el infantilismo de la mina es impresionante, ¿eh? El complejo de Electra es muy manifiesto desde el principio, como en una parte lo tengo ahí anotado que le dice así como coma como buena niña. No sé. Sí. Le dice como no te comas las uñas. Como muy como el papá, po. Y después más adelante él como que siempre hay un miedo psicológico a que ella crezca. En una parte como nunca cumplas 36. Por favor no hagas... y no, esa relación es terrible. Toxiquísimo. Toxiquísimo. Oye, Guillermo. tengo una pregunta, Diego, aprovechándote a ti. ¿Qué es lo que tiene este hombre? ¿Es como un trastorno de estrés postraumático, una cosa así? ¿Lo que ¿Sabes le qué? pasa? No sé encajarlo a este loco. Como que me lo ¿Un pregunté. Claro, como la respuesta tipo de que un duelo se puede manifestar de muchas formas. Porque esa cuestión cuando uno dice como, es que pasa por las 5 etapas, no está bien desactualizado. Como poco menos se puede de cualquier forma. Así que sí, no está descabellado que... Pero es que también, a ver, el duelo requiere memoria. Y él también carga con culpa. Y la culpa también es retrospectiva. Entonces uno igual se tiene que cuestionar la memoria y la culpa, cuántas cosas tienen en común. ¿Cachai? Y este tipo puede traer varias y ese conflicto le puede estar provocando como unas cosas más neuróticas. Pero igual es sumamente especulativo. Creo Ya, que... ¿Y qué hay de esta situación que, mira, él elige o él decide en el fondo casarse con esta niña, sabiendo todo lo que hay detrás en su historia y con todo lo que carga, pero al final como que siento que su mayor miedo es que más encima su nueva esposa descubra toda la verdad? O sea, como, ¿para qué lo hace? ¿Cachai? Como... Por concupiscencia. Oh, ¿qué es esa Para no palabra? decir caliente mierda.
Ah, No, pero es que No, yo ni siquiera lo siento así. Yo creo que él no, quiere él- sanar a través de ella, weón. él lo dice en un momento, dice como Sí. la cosa es que contigo por un momento olvidé. Sí, po. Es como aquí puede haber una cura. La utiliza como posible cura. La utiliza. Un clavo saca otro clavo. Sí. Bueno, y de hecho cuando se revela la verdad, no sé si nos estamos pegando un salto muy grande, cuando él revela la verdad o le revela la verdad a ella, es como que él se mejora, como que le cambia la cara, le cambia la actitud, todo. Claro, que en ese tiempo todavía estaba muy la idea como la idea psicoanalítica de que si te sacáis el síntoma, empezáis el proceso de curación. Sí, y está Sí, bien. todavía está muy, muy vivo, así como por eso que era tanto en el psicoanálisis la cuestión de sentar al loco en el sillón para que hablara. Y en el momento Claro. de hablar hay un proceso de curación. Pero, Claro, pero por lo está como mismo, atragantado, po, ¿no? pero por lo mismo me nace una pregunta. Si este hombre, a ver, puede ser que esta relación o este matrimonio lo use porque necesita sanarse, o realmente se enamora y se da cuenta que a través de eso puede sanarse. ¿Qué va primero? No sé si se entiende mi pregunta, mi duda. Sí. O sea, en el fondo, básicamente, creo que es más claro así. ¿Está enamorado de su nueva esposa? ¿O solamente un instrumento? No, yo no sé si está enamorado, pero como parece que Diego fue el que lo dijo, él se empieza a sentir bien con ella. O sea, por algo la invita, salen, conversan y él empieza como a recuperar eso de sentirse bien al lado de una persona. Porque se supone, en teoría, que Rebeca también fue su amor y en algún minuto también obviamente él se sentía bien con ella hasta que se dio cuenta de que Rebeca no... como que tenían problemas, como que le ponían los cuernos y una serie de cosas. Entonces, pero sí, yo creo que él genuinamente, al conocerla a ella, se empieza a sentir bien. Y yo creo que se casa por amor, no se casa por algo instrumental. Entonces sería como ella sería la puerta de entrada, o sea, bueno, esa situación sería la puerta de entrada al amor. No parte también enamorado, pero Y también es buscar algo completamente al revés, porque sabemos que Rebeca era una femme fatal, ¿cachai? Entonces igual ahora lo que quiere es como un opuesto. Y en eso podría tener un poco que él se identifique conscientemente como una figura paterna. oye, tocaste algo, Diego, en esa frase que no podemos dejar de mencionar. Porque, por ejemplo, hablamos del personaje de Danvers y lo importante que es, pero es un personaje presente, que es un personaje que no es protagonista, pero es un personaje presente y que es súper relevante y es un muy buen instrumento para contar la historia. Pero el personaje de Rebeca, o Rebeca, la presencia de Rebeca, es tan importante para la historia, es tan presente y de ahí no hay nada. No hay nada de Rebeca, o sea, no vemos una imagen de Rebeca, solamente vemos cartas, escuchamos qué es lo que hacía, relatos, pero solamente es una presencia. Como alguien dijo, es un fantasma, yo prefiero más una presencia. O sea, es tan increíble el uso de esa presencia para el relato que, bueno, me vuelvo a sacar... Es que Rebeca es tabú. La desarrolla pieza de eso. Rebeca no se toca, es sagrada. La ropa no se puede. Cuando la Danvers engaña a la John Fontaine para que se ponga la ropa de Rebeca, ella es reprimida ante esa acción. Entonces, como que todo lo que tenga que ver con Rebeca no puede ser profanado. Yo creo que por ahí andan los tiros de por qué se mantiene esa presencia. Y eso también tiene que ver porque no hay una superación todavía por parte del señor Winter. O yo creo que más que la recuperación del señor Winter es... Nadie conoce la historia detrás de lo que pasa con Rebeca. O sea, Rebeca Sí, a ojos de Danvers y probablemente a ojos de la servidumbre era la mujer perfecta, porque todos decían que tenía elegancia, que era hermosa, probablemente haber sido muy simpática, pero nadie conocía la historia real de Rebeca y que fue lo que llevó a Winter a asesinarla. ¿Qué es lo que acabas de decir? Un femicidio Sí. ocurrió. Oye, pero espérate, aclaremos, ¿la asesinó? ¿Ese es el término? Oh. ¿Y qué sería si no? Acá tenemos un abogado que nos debiera aclarar. Claro. O la forzó al suicidio.
dejémoslo así nomás. Dejémoslo en el misterio. Porque yo entendí en la película que se murió, así, se cayó. Sí, pero de forma muy curiosa. Claro, Forzando sí. pero se cayó forzando algo. Claro. En base a las circunstancias en las que estaba. Claro, con un barco que se hundió de forma misteriosa. ¿Cuáles son? No, pero el barco, cuando se hundió en el barco ya estaba muerta. Sí, Bueno, ya. sí. Ya que Pedro nos quiere contar cuáles son las categorías de los homicidios, no. No, Sigamos o sea, en otra cosa. definitiva, la película toma una opción de decir que no. Yo creo que la película toma una opción de decir que fue suicidio en forma de texto. Yo creo que un poco para salvar la figura de Winter, pero si uno le hinca más a la situación, uno podría llegar a situaciones medio sospechadas. O sea, el suicidio es la tesis que toman como para librar a Winter de la cuestión. Sí, po. ¿Cachai? Si él la mató. Lo que pasa es que él lo que dicen después no es que ella se adentró al mar y se suicidó. Y lo que tienen que demostrar en el juicio es si efectivamente ella estaba lo suficientemente mal o tenía ideas suicidas, porque todos la conocían y la veían como una mujer que era súper alegre. Entonces era como, oye, pero como esta mujer que era tan simpática, tan alegre, de un día para otro se suicida. Entonces andan buscando justificar que efectivamente ella tenía un problema y por qué se había suicidado. Y luego, Señora O sea, claro, abogado. y el tema es que supuestamente le diagnosticaron cáncer. claro. Entonces Exacto. el cáncer es circunstancial, ¿cachai? Señor abogado, yo tengo una pregunta muy importante, muy relevante. ¿Qué le parece ese juicio y ese tipo de no sé, de ¿cómo llamarlo? Como de Caso cerrado, así rápido. de pruebas, detective. claro, como de No, los que súper intervienen chato. en el juicio. Súper chanta. Esas son Pero, direcciones más a ver, pueriles. es que yo creo que mi pregunta va más allá. ¿Nunca fue así la justicia o en algún momento puede haber sido así en esos años? No, sí, pues sí, originalmente piensa que la justicia era ejercida por una figura romana que se llama el pretor peregrino. Que es lo que pasaba, que el imperio romano fue creciendo y se fueron juntando con pueblos que tenían otras costumbres. Entonces le pedían al pretor que resolviera los típicos problemas, ¿cachai? Entonces era como este detective que va, le preguntan a los dos hueones qué es lo que pasa, tiene otra hueá que decir, ya. Hacía un decido careo. Claro, hace un careo y toma una decisión. Y después las decisiones fueron recopiladas y se fueron comuniendo y generando opiniones. Así, por eso todavía se habla de por ejemplo, que el sistema de Estados Unidos de precedente, que es un derecho pretoriano. Vale, Que eso un poco de cultura. como jurisprudencia, una cosa así. Tal cual. La jurisprudencia es decir derecho, juris dicto. Decir el derecho. Oh. Entonces, quien decía el derecho era el pretor, originalmente, el juez, hoy en día. Entonces, aquí a todo esto, que la figura del detective forma ese mismo, cumple esa misma función acá, pues, como que recolecta las pruebas, ve lo que hay, le pregunta a uno, le pregunta al otro y dice, no, sabéis que se suicidó nomás. Y eso se lo lleva como al fiscal o al juez y el juez dice, ah, ya listo, te creo. En Chile, por lo menos, la fiscalía tiene la posibilidad de no iniciar investigaciones. O decir, no, esta weá o no es delito o no tenemos antecedentes, como dijo Mauricio Redolés. ¿Has escuchado esa cuña? Pongamos antecedentes, si no, mete la pichula en un tarro de miel y. No tenía que... Es que es muy Ya, bueno. bueno, voy a tener que marcar la casilla de que Contenido explícito. Anota. contenido Anota. explícito. Muy bueno Mauricio Redolés. Pues, él define. Bueno, de hecho, en la estadística es como el 50% de los casos no se inicia investigación. Pero la weá es que, claro, pues, tenía estos antecedentes y tendría que llevarse, en teoría, algún juez que vea las pruebas, vea las defensas, vea todas las circunstancias, ¿cachai? Porque, por ejemplo, el otro weón puede alegar locura temporal, o puede decir, no, la verdad es que ya estaba muerta y cuando yo la tiré al río, o sea, al mar, era un cadáver, por lo tanto no estoy matando a nadie, etc. Entonces, pero es largo el proceso. Mira, Pero narrativamente, acá el detective hace como bien dice Diego, un juicio. mira, en las cartas Magic existen los pretores, yo no sabía. Mira.
Esas Sí. son mis prioridades. Acabo de aprender una hueá para las cartas Magic. Oye, el panel nerd, weón. Sí, Bueno, po. yo quería complementar todo lo que hemos dicho con, o sea, redondeando que pese a que es una película que tiene como distintas etapas, como describió Jorge, así como 4 películas en una, todas las partes son muy entretenidas. Todas las partes son muy buenas, todas las partes son muy atrapantes. Y son como de una naturaleza muy distinta cada una. ¿No se sienten 2 horas 10? ¿Dura? Sí, de hecho, es como bien larga para una película de esa época. No, y lo bueno que tiene, bueno, si ya están escuchando el capítulo, probablemente ya la vieron, pero a mí lo que me parece entretenido son estos como plot twist. En el fondo es como, al principio parte como comedia romántica, después se transforma en una cosa que tú decís, ya esta cuestión ya no es tan bien sobre hojuelas lo que el romance que vivieron, sino que la cosa se pone un poco más complicada, y con toda esta idea de una Rebeca idealizada por todo el mundo, que era fantástica, que era hermosa, y que murió lamentablemente. Y que después viene el plot twist que en realidad no murió, sino que lo asesinaron. Como que todos sea, esos cambios, esos giros son quiebres de guión, más que plot twist, pero sí. como que lo encuentro interesante para una película del año 40. Sí. Sí, bueno, es que Hitchcock siempre supo manejar bien los ritmos de las películas. Por eso le llaman el maestro del suspenso. Que es una cosa muy difícil de hacer. No, y con nada, porque por ejemplo estamos hablando de la presencia de Rebeca en esa hermosa escena donde están en la habitación de Rebeca y le empieza a correr las cortinas y todo. Unas cortinas gigantes. Qué tensión. Y ahí no, O sea, solamente el uso de espacio. O sea, Diego, creo que por momentos uno piensa que va a pasar algo sobrenatural en la película. Y la película no tiene nada de sobrenatural, pero como que sientes que de repente va a suceder algo así como que va a romper el molde. ¿Y no? Sí, no, Todo normal. como que el castillo es como, yo lo sentía como el de Otra Vuelta de Tuerca, ¿cachai? Es como ese Sí. nivel de fantasmagórico, siendo que no pasa nada. Hay un perrito ahí opinando de fondo. ¡Un perro! Un perro. Un perro. ¿Tiene perro o no tiene perro? Tiene perro. Tiene perro. Tiene perro, cumple, Efectivamente. pero no Tiene cumple el perro. criterio Perucci. ¿O No. sí? No. No, No. esta no. No. Oye, ¿cómo se llama el perrito? Se me olvidó. Ya, Rebeco. Voy a buscar acá el nombre del perro. El pejo. No, esas películas en los años 40 era difícil sugerir una actividad sexual y en esta no hay nada. Pero es que no hay nada. Hay un besito al final, así como nos vemos más ratito y el cariño entre los actores el que tengo yo por, no sé, pues, weón, mi jefe. Pero qué genial como pone la homosexualidad, pero para callado. Desarrolla. Es que ahí en la parte hay una relación homosexual y platónica de deseo, bueno, entre lo que hay con Danvers y Rebeca. Y que después lo acerta con la soga, por ejemplo. Sí. Entonces como que es genial como sí, deja cosas, pero para que no lo detecten mucho. Hitchcock era un maestro para esconder temas. Oye, tengo el nombre, otra pregunta. Tengo el nombre del perro. Sí, ¿cómo se llama el perrito? Se llama Jasper. Ese era el nombre, ¿verdad? Yo tengo una pregunta. Porque yo no la vi. ¿Vieron el remake? Porque hay remake. No. No. No lo vi. Ah, No ya, lo por quise ver. cierto. Ya, No lo quise ver. yo miré y creo que es, por lo que leí, es digno de corneta señal. Así que mejor que Puta, no vayamos a perder el tiempo. me acordé del remake de Psicosis de Gus Van Sant y fue como, no quiero pasar por esto de nuevo. Creo que también hay una serie posiblemente, así como que cuando uno buscaba siempre Sí. habían como 3. Sí, hay una serie, pero hay una serie inglesa, creo que es buena. Las series inglesas son buenas. Mira, no, sí. Es difícil rehacer a Hitchcock. Sí. Porque era un tipo demasiado sutil. Claro, es que hay elementos que yo creo que si no los viste o no los sentiste, no los vaya a poder reflejar nuevamente de otra forma, a menos que sea una copia. Y básicamente hacer una copia de lo mismo, ¿para qué? Claro. Entonces, al tratar de colocarle tu propio sello, es como una... O sea, yo creo que lo que estábamos diciendo, esa es la la que propuesta estáis estética. mencionando.
Claro, lo que estaba diciendo de Jorge, de la de Gus Van Sant. Claro, la hace con todo el toque de Gus Van Sant. Pero ya no es Hitchcock, pues, weón, y ahí cagó todo. No. Lo mejor creo que se puede hacer como homenajear partes, como lo hace Tarantino en Pulp Fiction. Sí, pero Que no hace una cuando- película de Hitchcock, pues, bueno, No, homenajea a Hitchcock en una homenajea la película de escena Tarantino. de- sí. ¿cachai? Claro. Es totalmente distinto. Es como ¿vieron también la versión de Lolita que hicieron Sí. años después, como el remake de Con Lolita? Jeremy Irons. Con Jeremy Irons. Esa Sí. buena versión en todo caso. A mí no me gusta tanto como la original, pero sí. Es que son Yo creo- distintas. Yo creo que es Agarró mejor, otra yo beta creo de la que- historia. yo creo que es película. Yo creo que es mejor película, pero, o sea, no es mejor película que la original, pero es película. Es cine. Pero Sí. no le llega. Sí. Estoy de No le acuerdo. llega. Sí, lo que pasa es que la original es mucho más comedia. Y es más Por eso sutil. también y también es más útil, claro. Era otra época. Oye, ¿y algo en que hayan pensado en alguna otra película que les haya recordado por no decir, vamos a las cuchufletas recomendaciones Una Marco sección Style auspiciada por Marco. Marco. Pucha, no sé, no, yo. Sigan viendo Hitchcock, todo lo de Hitchcock es bueno. Yo voy a recomendar la The Haunting, la de Robert Wise, porque también es una película viejita que toca el temita de Casas Encantadas, que sería como la segunda parte de esta película, que ya tiene como una conexión más directa con lo que dije antes de Otra Vuelta a Tuerca. Yo voy a recomendar entonces una serie, Hill House, de Michael Flanagan, en Netflix. Te fuiste a la chucha, así, terror. De terror No, pero duro. me encanta esa weá, la encuentro buenísima. Yo Pero amo, Hill House, amo lo yo- que hace ese weón en televisión. Yo sí No siempre tanto quería así ver esa como- serie, pero nunca ¿es recomendable? ¿Es completamente recomendable? O sea, para mí Hill House hazte un es fin la de mejor de semana. Flanagan. Hazte un fin de semana, así como un fin de semana, sábado, domingo, y la ves de una parte. Va a quedar loco. Estupendo. Sí, hay por lo menos dos temporadas ahí que son locura. No, pues si es una temporada. No, pues, pero la primera que es Hill House, después Blind Manor, Blind después Manor. Después la del vampiro, ¿cómo se llama? Midnight Mass. Midnight Mass. Joya, Después mira, sacó esa es la la- que más me gusta a mí. El del Club de Medianoche. Esa es más, Ujú. esa es más juvenil, pero también Sí, es esa buena. es más juvenil. Pero bueno, tiene igual. buenos capítulos. Tiene Sí, un lo, par que de pasa es capítulos que, buenos. lo que pasa es que esa Midnight Club es como una serie que tiene como un hilo conductor entre todos los capítulos, pero como que cada capítulo es una buena historia. Mm. Sí. Y no es tan entretenida la historia global, ¿cachai? Sí. Ya, yo Sí. si voy a recomendar algo, no sé por qué, pero se me vino a la mente cuando estaba viendo esta película Crimson Peak de Guillermo del Toro. No sé si Ah. por este romance gótico, harto pues. suspenso, harto misterio, un Buena castillo película. destruido. Buenísima, a mí me gusta harto. Juan Carlos recomienda el Crimson Peak. Yo me voy a ir en la fácil. Voy a recomendar la siguiente película de Hitchcock, que se llama La Sospecha. Buena. Que es de La Sospecha y es con la... Yo creo que a Hitchcock le quedó gustando trabajar con la John Fontaine, porque la John Fontaine también será en esa película. Así que como para ver las pegaditas una después de la otra. Como los perros. Sí. ¿Y cómo te despegas? La risa de Diego. No lo vi venir. Ya, Nadie. No, ya te está yendo a la cresta. Bueno, hay que decir, es tarde, Sí. Como ya ya estamos cansados. Juana, ya sé que es tarde. Espero que puedas perdonarme. Pero Puta que- espero que alguien conozca esa referencia. Yo la conozco, weón. Ah, que ustedes son gente muy cool. No, que le Luthier es lo máximo, weón. Eso Ya, sería gente. todo, yo creo. Sí. Sí. O sea, ya hablamos suficiente del señor Hitchcock. Algo nos faltó al principio y que tenemos que hacerlo por obligación, que es contar. Y Pedro nos va a decir dónde nos pueden encontrar y dónde nos pueden comentar, etcétera, etcétera. Cineclub CL. Nos puedes encontrar en Spotify, en Apple Podcast. Cineclub CL, síganos en Instagram. Cineclub.cl están nuestras columnas, que los columnistas han estado... Flojo. No lo quería decir en esas palabras, pero sí. No, flojo.
flojo. Flojonazo. Pero ya hay más columnas. Si todavía leen, la gente lee todavía. Pocaso. Yo le comenté a un compañero de pega que todavía existe, que ocupamos Blogspot, y me dijo, ¿todavía existe esa weá? Sí. Bueno, efectivamente. Pero nos interesa mucho que nos escriban, sobre todo por Spotify en cineclub.cl. Síganos y nos comenten ahí, porque ayudan a alimentar al dios algoritmo. Sí, pues coméntenos cuando se escuchan este capítulo y llegaron a esta parte, pongan un comentario o lo que sea, un corazoncito, algo que diga, oigan chiquillos, bueno el capítulo, oigan se les faltó este detalle, oigan en realidad están súper equivocados, lo que sea. Pongan el nombre del perro. Claro. De pego. Si lo escucharon, Si lo escucharon, pongan pego. Se llena de pegos. Claro. ¡El pego! Ya, gente, cuídense. aguanta el Cineclub. Aguante, Cineclub. Chao, chao. Volvió viejitas.